internet como que va y viene, entonces a ver qué, pero es por la lluvia, por las benditas lluvias. Pero bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a esperar a que se vayan conectando y muchísimas gracias por estar aquí presentes. Tenemos una buena clase el día de hoy, muy buena clase. Entonces vamos a ir esperando, ahí se van a ir sumando poco a poco. Escaleta, se me antoja. Oscuro, fondo de rescalo, sin percusión, vamos a hacer un buen caldo. Listo. Vamos a esperar, vamos a esperar. Ahí están 2 personas ya van entrando ahí poco a poco. Poco a poco se van a ir enlazando. Ahí está Diana, Marisol, están entrando ya toda la banda, perfecto, buenísimo. Es que ya estaba viendo hasta dónde emitir, si tenía que emitir por la computadora, el cel no agarraba, pero bueno, ya están empezando, ahí están ya, aquí yo tengo que ver si ya está aquí, se está poniendo en vivo, nosotros en los directos. Ya también estamos acá. Buenas noches a todos, qué bueno que están aquí. Muy buenas noches. Se cayó el cielo acá por donde estoy viviendo y sí se puso pues durísimo. Pero bueno, muchas gracias a todos. Hoy tenemos una gran clase. Hoy estamos... la semana pasada que estuvimos en el en vivo, salió la duda de cómo hacer un caldo, ¿no? Les dije, bueno, es como hacer un caldo, que yo hago esto, el otro. Y entonces todos dijeron, hagamos una charla de esto. Y entonces empezamos con lo de los caldos y dije, vamos a hacer los caldos entonces. Y ya, empezamos, ¿cómo se llama? Con estas dudas, empecé a hacer la clase y empezamos a hacer caldos. Entonces, para todas aquellas personas que, bueno, ya saben que tenemos estos en vivos, muchísimas gracias por estar acá. Y muchas gracias a todas las personas que están entrando, que no sabían. Hoy tenemos una clase, este tipo de clases en vivo se llaman Se Me Antoja. Y es aquí con un servidor que soy yo, el Chepo Serra. Y entonces, pues tenemos ahí. Mira, perfecto, aquí yo ya puedo leer. Aquí, es que realmente aquí los saludos, los mensajes están acá y aquí yo puedo leer mucho mejor ¿cómo se llama? Los mensajes. Ahí estoy viendo a Brenda, Abigail, Macrina, los Juanes López, 10M Chef, dice, no sé qué sea, Nubia, Perdomo de Colombia. Bueno, pues ahí tenemos un montón de banda que ya se está conectando. Ahí somos varios, somos 223 usuarios que estamos ahorita totalmente en vivo y a todo color. Buenas noches, ya comenzamos con nuestra clase. Entonces, el tema de hoy es cómo hacer un buen caldo, cómo hacer un buen fondo. Fondo le decimos los profesionales. Es el alma de muchas cosas, es el alma para las salsas, es el alma de los arroces, es el alma para los guisados, es el alma para muchísimas cosas. O sea, en vez de ponerle agua clorada, que es lo que tenemos en todas las ciudades, excepto en Europa que tienen mucha cal, pues se usa un caldo, ¿no? Entonces, vamos a empezar ya con nuestra teoría, como para aquellas personas que es la primera vez que entran. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer enormemente a todas las personas que mandan los super saludos o los super stickers, como ahí Olga que está mandando, que son saludos, son stickers pagados, que son como premios que ustedes mandan hacia un servidor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y ahí aparece siempre que ponen algo, un super sticker, se pone en el chat así como algo súper fuerte, ¿no? Esas son manitas, pero hay otros que son super stickers que están así súper padre, ¿vale? Si le pueden dar like, por favor, se los agradecería enormemente. Ahorita el algoritmo ya se está empezando a mover, con 266 personas está empezándose a mover, y si ustedes le dan like, entonces hace que la gente se ponga entre las personas que están haciendo en vivos ahorita y que pues puedan entrar más personas. Pero bueno, vamos a seguir. Muchísimas gracias. Ahorita tenemos, vamos a ver cuántos aquí, tenemos 33 likes y son 226 personas. ¿Cómo es posible? No veo entre el like y el número de personas que somos, pero está muy bien, ahí está 115, ya subió de golperón. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, ¿qué es un caldo al final del día? Un caldo es un líquido en el que se extrae todo en la cocción, todo el sabor de un alimento. Usualmente son carnes,
vegetales o pescados, ¿vale? Sirve como alimento en sí mismo, pero es frecuentemente usado para preparar otros platos como sopas, salsas y guisos, ¿vale? Muchísimas gracias. Se están preguntando de que cómo se hacen los super stickers. En el chat en donde ustedes tienen, en la parte de abajo hay una carita feliz y después hay un lingote como con un signo de pesos. Ustedes le pican ahí y ustedes pueden comprar cualquier sticker que tengan, porque esas manitas son iconos nada más y, los otros son los super stickers, ¿vale? Bueno, entonces seguimos con la clase. Entonces, para todas aquellas personas, porque me dicen, es que yo no blanqueo, ¿para qué voy a blanquear la carne? ¿Qué quiere decir blanquear? Blanquear es un método de cocción muy rápido en donde nosotros vamos a poner agua hirviendo y vamos a poner algún producto, llámese pasta, llámese verduras, llámese algún tipo de proteína, un cárnico, lo que sea, ¿vale? Vamos a empezar a hablar sobre los fondos o los caldos de pollo. ¿Cómo se hace un buen caldo de pollo? ¿Cómo yo hago un caldo de pollo? Vamos, que tengan claro que todas las cosas que yo estoy diciendo acá son experiencias mías, son cosas como los hago yo. Yo no soy ni el gurú de la cocina, simplemente pues tengo un tiempo de trayectoria, entonces yo les puedo decir un poquito de las cosas o de las experiencias que he tenido tanto en la base profesional como en la parte de mi casa, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace un caldo? Yo voy a traer el pollo, yo siempre voy a traer un pollo completo, y si hay carcasas, o sea, los huesos de los pollos también los pido cuando pido las pechugas despiezadas. Bien importante, cuando existan preguntas, ahorita yo solamente voy a dar la clase la primera media hora y ya después ahí es cuando empiezo a responder preguntas, ¿vale? Para que no exista ningún problema. Entonces, yo pido en la pollería, no voy al supermercado realmente a comprar mi pollo. Dayan, muchas gracias. No voy a comprar el pollo al supermercado, yo voy a la pollería. Entonces al pollero le digo, a ver, necesito un pollo completo sin piel y necesito las carcasas de las pechugas que he pedido, ¿va? Buenísimo, entonces eso me lo pasa con guantes, agarro esa bolsa cuando me llega a la casa y entonces yo lo voy a poner en agua hirviendo, ¿sí? O lo ponen en una olla, ponen agua, esa bolsa se tira en donde venía el pollo, quitan los guantes, se tira y entonces ahí en esa olla vamos a poner el pollo y las carcasas. Muy bien, ponemos agua y lo llevamos a ebullición. Una vez que empiece a hervir, contamos 5 minutos, 5 minutitos. ¿Qué sería lo mejor? Tener el agua ya hirviendo y solamente ponen el pollo. 5 minutos. No le va a quitar el sabor, no van a perder proteínas, no va a pasar nada. Simplemente lo que yo quiero es quitar toda la cochinada que viene de la pollería, ¿sale? Eso es lo más importante. Toda esa, porque empieza a salir como una espuma blanquizca, se ve blanco el fondo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿vale? Y sobre todo, pues por todas las bacterias que ya también, si ustedes quieren al final de esta clase entrar a esta lista de Se me antoja, ustedes van a poder ver un montón de temas que estamos hablando como el día de hoy. Y hay uno de si se lava o no el pollo. No me voy a meter en la onda del pollo, no voy a responder cosas del pollo porque ya hicimos un en vivo completamente del pollo. Entonces ahorita estamos en caldos, ahorita solamente va a ser caldos y fondos. Ok, ya terminaron esos 5 minutos, agarro y tiro esa agua. ¿Sale? Toda esa agua se tira. Si quieren lo pueden poner en otra olla, dejan que se enfríe y lo echan en su jardín. ¿Sale? Ya frío, no lo van a echar a las plantas, el agua caliente, la van a matar. Tengan un poquito de sentido común, ¿sale? Entonces ya lo ponemos en el jardín. Ahí se lo echamos si quieren en los arbustos, que no hay ningún problema y listo. ¿Ok? Ahora vamos a marchar el fondo. Ahora sí vamos a comenzar. Entonces, ¿cuál es la base de verdura que yo siempre recomiendo hacer? Cebolla, zanahoria, apio y algunas cabezas de ajo. Perdón, unos dientes de ajo, no cabezas, dientes de ajo, unos 2 o 3 dientecitos de ajo y ya lo tenemos. Está perfectísimo. Ajá, entonces tenemos ahí nuestra olla. Sí, ya pónganse que van a hacer unos 5 litros de fondo. Eso es importante, 5 litros de caldo para que ya no tengan que utilizar estos polvos mágicos de sabor a pollo, sabor a ternera, sabor a res. Ya lo van a hacer ahora a partir de hoy en su casa.
¿vale? Entonces van a poner, está ya el pollo, están las carcasas, ponen esta verdura picada en trozos de este tamaño si quieren, ancho. Perdón, pero mi chiquitín está un poquito enojadito, lo despertaron, ¿vale? Entonces los cortes tienen que ser medios grandes, más o menos, y entonces ahora sí, ponen todas las verduras. Después van a poner todo el agua, van a llenar su olla. Traten de cómprese una olla ya grande, cómprese una olla grande. Para aquellas personas que viven en Ciudad de México, les recomiendo que vayan a la Merced, a la Meche. Y hay una parte, un acotado que se llama el Mercado de los Fierros. Ahí van a encontrar un montón de cosas para cocina súper económicas, de muy buena calidad, y los van a tratar súper bien. Entonces es bien, bien importante, ¿vale? Entonces, un hoyón pero fregón, ahí van a poner sus verduras y todo, van a poner el agua, ¿vale? ¿Cuál es la base aromática que es necesaria por fuerza dentro de nuestros fondos? Necesitamos tomillo, de preferencia que sea fresco. Acostúmbrense ya, si ustedes aman a la cocina, tener un huertito. Tienen que tener un huerto con tomillo, con albahaca, con romero, ay, ¿cómo se llama con epazote, ¿no? Que tengan 4 o 5 hierbitas frescas, les va a servir un montón. Y tomillo fresco es un perfume, pero exquisito, delicioso, ¿va? Entonces necesitan hojas de laurel, tomillo fresco si se puede, si no pues seco, pimienta gorda si se puede, si no pimienta normal, y perejil, un ramillete de perejil, no una tochote así, unos 5 o 6, envuelven todo y se lo van a echar, ¿vale? Esos son los aromáticos. Los aromáticos son necesarios, vitalicios para un buen caldo. Eso es importantísimo. ¿Estamos claros? Entonces, ya que lo tenemos así, empezamos a marchar fuego. Hago un paro acá y quiero que me digan si hasta aquí estamos bien. Es más fácil que me digan la persona que diga, no entendí. Mi esposa te ama mucho. Ok, hierbabuena ya. Dice Cristel López, bien. Okis, dice Eli. Sí, chef, entendí. Apio, ¿se puede? Sí, apio, dijimos que entre las verduras está apio. Todo bien, entendido. Sí, Saray dice que sí. Ok, sí. Bien, gracias, chef. ¿A poco sí, Ricardo? Todo bien, todo claro. Sí, chef, está todo claro, sí. Orégano no tanto, o yo no lo recomiendo, Elena. No me gusta, es muy fuerte. Y estos aromáticos que te estoy mencionando realmente son más amigables, no le van a ganar a la albahaca. Albahaca tampoco, no recomiendo. Laurel sí. El video estará disponible después, sí, por supuesto, ¿vale? Muy bien. Vamos en 305 personas en nuestro en vivo de esta noche. Sí entendí, me faltaban las hierbas, el aromatizante, chef. Yo le pongo cilantro, no me gusta el perejil. Vale, no pasa nada, están bien. Entendido y anotado, sí. Perfecto, entendido, chef, ya estamos bien. Pues todo bien, hasta ahorita estamos todo bien y regresamos a la clase entonces. Bueno, entonces, ¿cuál es el tiempo de la cocción de un caldo? ¿Realmente es de 20 minutos? ¿Es de 1 hora? ¿Lo puedo dejar nada más 15 y ya tengo un caldo? No. Entonces, ¿cuánto necesitamos de horas de cocción? 4. 4 horitas, ¿vale? Por eso son timbales así. Ojo, bien importante. La intención del fuego tiene que ser medio alto. No alto, medio alto. Burbujitas bien, que se esté moviendo. Es importante centrar perfectamente bien la olla, ¿sí? Que no esté de un lado, que no esté del otro, que esté bien centrada, y ahí le vamos a dar, ¿vale? Y medio alto. Entonces, ¿cuánto es de carne? Para un fondo como el que lo estoy diciendo, pues yo es un pollo completo, 2 kilos de hueso sin ningún problema allá. Yo les estoy diciendo que estoy en una olla, una olla donde pueden hacer familiarmente un pozole, pues un pozole para 5 o 6 personas en esa olla está perfecto, ¿vale? Entonces es muy importante esa parte. Entonces verdura, ok, perfecto, ¿estamos claros? Entonces, bien importante.
Vamos a cocer siempre los fondos destapados, nunca tapados. Siempre tienen que estar tapados, por favor. Y lo vamos a cocer 4 horas. Pero las primeras 2, o sea, se está empezando a reducir. Llegamos a la mitad de la cocción, o sea, a las 2 horas, y vamos a volver a poner agua. ¿Sí? Y vamos a ¿cómo se llama? A darle otra cocción. Taca, 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 taca. 1 hora. ¿Sí? Ya vamos en 3/4 partes. Volvemos a poner agua. Y la última hora, ahí sí le dejamos. Va a ir bajando. Ahí le vamos a parar. Hago pausa y quiero que me digan si se entendió. Ahorita no voy a responder preguntas. Nada más es si se entiende y no se entiende, ¿vale? Tiempo que dura en refrigeración. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Sí, si no se pierde su sabor. Sí. El agua que se pone debe estar caliente o a temperatura. Lupita, puede estar a temperatura ambiente. Sí, chef, sí, perfecto. Sí. Se puede hacer en olla de cocción lenta. Sí, se puede, Shari, pero la mayoría es que la mayoría no tiene esa tecnología. Por eso yo les estoy enseñando a hacer, ahorita vamos a ir con esas tecnologías, no te preocupes, ¿va? No entendí si se tapa la olla. No se tapa, jamás se tapa. Es bien importante. En ninguno de los caldos que vayan a hacer se va a tapar. Sí, entendido. No, ahí está la Saraí Cedillo. Perfecto, muy bien. No pasa nada. Aquí nadie nace sabiendo. Y para eso están estas clases. Ok, entonces, va de nuez. Tenemos claro que son 4 horas de cocción. Eso es bien importante. Ajá. Vamos a imaginarnos que aquí está la olla. Y estos son 4 horas de cocción. ¿Sí? Aquí está bien llena nuestra olla. Ajá. Entonces va a ir bajando. Se pasó 1 hora. Se pasó 2 horas. Y ya bajó. Ajá. Bueno, imagínense. No es de que vaya bajando igual por cada hora. ¿Estamos claros? Vamos a echarle agua a las 2 horas. Otra vez lleno. Pero aquí ya me faltan 2 nada más. Entonces pasa otra hora y le vuelvo a echar agua. ¿Sí? Y ya esta última hora que queda, lo que vaya a reducir ahí nos va a quedar. Va a quedar como la mitad, más o menos. Aquí en la mitad de aquí. Va a quedar una buena cantidad. ¿Estamos claros? Una buena cantidad. Y ya después entonces se va a colar. Les va a quedar un color amarillo precioso, dorado. Chingón. ¿Sí me entienden? Al día siguiente eso es gelatina. Esa es una belleza. La carne va a quedar deshecha, demasiado suave, por eso hay que colarlo. Si pueden colarlo con estas mantas de cielo, para las personas que nos conocen o están viendo desde otro país que no sea México, las mantas de cielo es con lo que se hacían los pañales antes para los bebés. Es una malla muy fina, una malla de algodón muy bonita. Y que queda perfecto, ¿vale? Entonces, bien importante, ya para que lo tengamos claro, necesitamos blanquear nuestra carne o los huesos, necesitamos ponerle una bresa o miga de pois, que se le llama, que es la mezcla de apio, cebolla, zanahoria, apio, cebolla, zanahoria y ajo. Después nuestros aromáticos, el tomillo, el perejil, las hojas de laurel, la pimienta, ¿sale? Entonces, ya que tenemos todo eso, vamos a poner de agua y la cocción como lo acabamos de hacer. ¿Qué hacen con el pollo? Se hacen unos pinches tacos impresionantes, buenísimos, ¿vale? Queda muy suavecito. Yo les recomendaría que hagan con unas papas, ¿no? Unas papas cocidas, y hacen un poquito de este pollito con papa y se hacen unos tacos de canasta fenomenal. Si no conocen los tacos de canasta, vayan a mi canal y ahí hay unos tacos de canasta para que se van a tronar, te van a temblar los calzones cuando lo prueben, ¿vale? Buenísimo. La sal, muy importante. Ya que tenemos el caldo hecho, es cuando vamos a salar. Si es necesario, yo sinceramente no salo mis caldos. Entonces lo que hago es que ya que lo tengo así, lo voy a porcionar, los porciono en botes de litro, tapados. Les pongo que es fondo de pollo, fecha, importantísimo, tal, papas.
y se van directamente al refrigerador. Pero chef, está caliente, se va a echar a perder mi refri. No le va a pasar nada, no le va a pasar nada. Ustedes los ponen ahí, pim, 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 pim. No les van a salir ni 10, créanme, les van a salir 4 o 5, 4 lo mucho yo creo. ¿Vale? Entonces, refrigeración. Si quieren congelar, congelen unos sin ningún problema. Yo congelo acá, yo cuando hago big time, hago bastante. Y entonces sí congelo, pero cuando hago mis arroces quedan increíbles, cuando hago mis moles quedan increíbles, que quiero hacer una salsa queda increíble. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un caldo de PM, ¿no? Para el que entendió, entendió. ¿Estamos claros? Se quita la grasa, Dalena, sí se quita la grasa. De todos modos, ya acuérdense que pedimos el pollo sin la piel, pero de vez en cuando, por eso el fuego tiene que ser medio alto, no tiene que ser bla, 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 bla. No, van quitando la grasa. Si no lo quieren quitar, no lo quiten. Porque una vez que ustedes lo pongan en sus botes de al litro y eso se enfríe, va a quedar gelatina y la grasa va a quedar arriba, y con una cuchara es muchísimo más rápido quitar, y son los bloques de grasa, lo quitan y chao, les queda súper bonito su caldo. Paro hasta acá y voy a preguntar, ¿está claro? Entendido, sí. Secalom dice, ¿se puede solo con huesos tipo arretado? Sí, se puede, pero no te va a quedar un señor caldo, ¿no? Sí, chef, ¿cuánto tiempo es recomendable congelar los caldos? Bien congelados los puedes congelar hasta 6 meses, ¿no? Pero ¿para qué vas a tener 6 meses un bendito caldo, ¿no? Chef, y de res, ahí voy, espérense. Entonces, claro, como el agua, perfecto. Una pregunta, ¿es normal que salga una espuma como blanca? No es normal, ¿eh? Es normal cuando tú no blanqueas el pollo. Mi queridísima Delia, ¿vale? Por eso hay que blanquear al inicio. Te quitas de toda esa cochinada y los caldos te empiezan a quedar súper limpiecitos, ¿eh? Muy bonitos. 4 horas en total, la mitad de tiempo se llena nuevamente la olla con agua y a la hora nuevamente se llena con agua y se deja hervir y reducir. Es correcto, Elizabeth, muy bien, qué bien. Esos son mis alumnos. Ok, perfecto. Entonces, profesor, ¿por qué no se tapa? Porque necesitamos que se reduzca, ¿vale? Necesitamos que hierva, necesitamos que se evapore. ¿Cómo se blanquea el pollo? Yuriria, dijimos que tiene que ser en agua caliente, ¿vale? Ya cosas que haya dicho, es muy importante, ya no voy a responder porque si no, no estoy en vivo, se va a hacer súper tardado, ¿vale? Por eso voy parando y ¿quedó claro? Sí, quedó claro. Entonces, si alguien llegó tarde, no pasa nada. Ahorita cuando se termine, ustedes ven la repetición y ya, ¿va? Pero si no, vamos a seguir casi caminando y falta que les enseñe a hacer caldos de res, caldo de pollo, y es importante, ¿va? ¿Estamos claros? Según el chef de Ciencia y Cocina, esa espuma es buena. ¿Usted recomienda quitarla? A mí no me gusta. A mí no me gusta cómo quedan mis caldos. A mí no me gusta. Cada quien hace sus cosas como quiera. Yo no sé ni estoy pisando lo que él diga. Yo lo hago así en mi casa y este es mi en vivo. Entonces, si quieren hacer esta parte, bienvenido sea, ¿va? La proporción de sales del 3% no es casi del... Es que yo no salo los caldos. A mí no me gusta salar los caldos. A mí me gusta tener el caldo así, como debe de ser. Y si lo voy a usar para sal, pues yo sé qué cantidad le voy a poner. Si voy a hacer para una salsa, le voy a poner tanto. Si le voy a poner para un mole, pues le pongo o no le pongo. Entonces yo prefiero así. No, digamos, voy a hacer un ramen, ¿no? Y voy a hacer mezcla, pues, de caldo de res y caldo de pollo para el ramen. Pues no le voy a poner sal desde el inicio porque tiene que tener una base de soya. Aquellas personas que saben hacer ramen, ¿no? Entonces, ya la soya lleva una cantidad fuerte de sal. Entonces, yo prefiero meterle esa cantidad de soya, de handashi, que realmente va a estimular al caldo, que va a quedar impresionante, a tener que salar mi caldo al inicio. Entonces, yo no lo recomiendo, ¿va? Queda grabado por si se perdieron, exacto. Yo después lo repetiré para tomar notas. Ahorita pongo atención. Ale, tú me caes muy bien, Ale. Muy bien. Ok, listo, buenísimo. ¿Quedó claro el caldo de pollo? ¿Sí?
dicho muchas gracias, quedó claro. Quedó claro que dice Abigail, dice sí, chef. Rosa Isela dice sí. Diego Black Soul dice, ¿y se puede hacer un caldo de verduras, José? Por supuesto. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Verónica, sí, mi querido chef, sí, 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 todo claro, sí, bien claro, sí, 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 sí. No, pero sí entendí para hacerlo en 2 horas. Okay. No, hay que hacerlo en 4. Digo, a ver, no porque lo hagan en 2 horas, no va a quedar bien. Va a quedar rico, pero en serio, si ustedes se avientan las 4 horas, eso va a quedar, en serio, por algo esos caldos levantaba a gente de hospitales y posoperatorios, ¿no? Porque ahí está todo el sabor del hueso, de la carne, de todo tendones. Entonces eran unas joyas, ¿no? Eres genial, chef. Gracias. Ok, perfecto. Pasado el meridiano PM, jejeje. Muy bien, listo. Sigamos con nuestra hiperclase. Qué clase tan chida. Muy bien, listo. Bueno, entonces ya pasamos. Ahora vamos a hacer los caldos de res. Ajá. Hay 2 tipos de caldo de res en la cocina. Tú necesitas tener un caldo de res claro y tener un caldo de res oscuro. Entonces vamos a ir primero por el caldo de res claro. ¿Va? Entonces vamos a ir nuevamente, hay cosas que se van a repetir, entonces ya conforme vamos caminando, pues ya va a ser mucho más fácil porque ya entendimos la primera parte de nuestro caldo de pollo, ¿vale? Entonces vamos ahora con nuestro caldo de res claro, ¿vale? ¿Cuál es sigue siendo la misma base de verdura, solamente que es la misma base de verdura, que es cebolla, zanahoria, apio y ajo. No van a cambiar. Nuestra base aromática va a ser la misma: tomillo, laurel, pimienta y perejil. ¿Sale? Para aquellas personas que no les gusta perejil, pongan el cilantro. No hay pedo, no hay problema, perdón. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a necesitar, esto le estoy diciendo caldo de res, caldo de ¿cómo se llama? De cerdo. Pueden hacer un caldo de algún animal de casa como venado, pueden hacer algo como jabalí. Estamos haciendo ya carnes rojas, ¿vale? Eso es bien importante. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que sean, ahora sí que por algo dicen que la carne pegado al hueso es la más sabrosa, y más si es la de la esposa. ¿Sale? Entonces, carne que vaya pegada al hueso, chambarete, codillo, costilla, cola. Es bien importante esos. No vayan a poner un ribeye para hacer un caldo. Nos va a cargar el payaso, ¿sí? El ribeye es para sellarlo ¿cómo se llama? A la brasa, ¿sí? Pero este tipo de carne nos va a ayudar enormemente, que está pegada al hueso. Ajá. Vamos a tener tejido conjuntivo, vamos a tener tendones, vamos a tener el hueso en sí, va a sacar porque hay una parte de grasa que es el tuétano, ¿no? Va a tener muchas cosas que nos van a ayudar a tener un gran sabor a caldo. ¿Estamos claros? Entonces, es 1 kilo de carne de res con hueso, 2 kilos de hueso, ajá, y de preferencia sin piel, ¿sale? Y que no tengan demasiada grasa expuesta, eso es bien importante, ¿va? Entonces, ¿cuál es el proceso de este caldo de ternera claro, o de res claro, o de cerdo claro, de jabalí, o sea, carnes rojas, ¿sí? Que sea claro. Hacemos lo mismo que el pollo. Vamos a tener agua hirviendo, ponemos los huesos, ponemos la carne, dejamos cocer por 5 minutos, se va a sacar toda la cochinada, ajá, la sangre, va a despedir varias cosas y nos quitamos de eso. Volvemos a agregar agua hasta arriba, ajá, y vamos a poner, bueno, perdón, antes del agua vamos a poner todas nuestras verduras, vamos a poner nuestros aromáticos y vamos a agregar agua a tope. ¿Estamos claros hasta aquí? Pinca llegando casi 30, 40 minutos tarde. ¿Qué pasa, Pinca? ¿Cuál es ¿cómo se llama? La seriedad aquí, Pinca. Sí, súper claro. Yoli sí, Gema sí, Cristel sí, Josefina sí, Gina sí,
Dalena, sí. Mariam, sí, sí. Carmen, sí, claro. Jenny, claro, claro. La sangre sabe a hierro, chef. Ya en los caldos ya ni se siente. Entendido, sí, 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 puro oro molido esta clase. Así es, Dieguito. Así es, Dieguito. ¿Y tú querías ver la casa de los famosos? ¿Cómo es posible? No entiendo. Sí, 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 claro, sí, claro, sí, 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 sí. No se desbarata la verdura. No, imagínate, mi queridísimo Ricky, eso queda hecho pulverizado, porque te va a sacar con todo el sabor. Dicen que mejor que el Viagra, hermano, ¿eh? Así, te queda durísimo, buenísimo. Sí, gracias, entendido. Amo. ¿Se puede retazo con hueso? Sí, pero también póngale carnita. Miren, es para su casa. A mí siempre me enseñó que en casa, en la riqueza no se puede ver pobreza. ¿Sale? Es como la gente que luego a mí me contrataba para hacer eventos y esas cosas. Y yo iba al baño y en el carro había Jaguar y había marcas hipercaras y la casa, increíble. Ibas al baño, el papel de baño de tercera calidad, dices, puede ser, así tiene que ver en todo, ¿sí me entienden? Entonces, si esto es para su casa, pues póngale carnita, no pasa nada. Hay cortes muy baratos, mira, el chamorro, el chambarete es bien barato, bien barato. Entonces, que tenga carne, que esté sabroso, ¿sí me entienden? Sarita, otra Sarita llegando bien tarde, la Sarita. Ya está, seguramente tienen la copa de vino en la mano. Bueno, ok. Este chef dice, este live no queda grabado para que lo vea completo, no Pinca. Y no, tú estás cancelado. No, sí, Pinca, claro, siempre termina y ya estamos. Ok, sí entendido, lo haré para recuperarme pronto. Perfecto, muchas gracias, sí, lo voy a intentar. Demos manita para arriba, ok, perfecto. Ahora sí que les pido por favor el like, si les está gustando esta clase, que es una belleza, like, ¿vale? 400 personas estamos y 327 likes, no entiendo, ¿por qué no hay 400 y 400? ¿Qué está pasando? ¿Sale? Bueno, vamos a seguir. Listo. Pácatelas. Entonces ya quedamos claros cómo se hace un fondo de ternera o de carne roja, llámele así, cerdo, ternera, res, jabalí, oso, lo que quieran, ¿sí? Claro, ¿ok? Ahora, miren, ahí está, ahí apareció un súper Sara Granados, llegando tarde, pero siempre dando, carajo, muy bien. Sarita Granados da un super sticker, ese es un super sticker, ¿ya lo vieron? Gracias, mi queridísima Sarita, es usted un sol, es usted un caldo de primer nivel, así. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sarita. Ya nos vamos a ver pronto la Sarita. Ya viene Pastelera Emprendedora, aquellas personas, les voy a hacer el comercial, ya viene Pastelera Emprendedora, ya se van a abrir cursos, espacios para esto. Aquellas personas que aman la pastelería, que realmente no saben cómo costear, no saben cómo presentar mejor sus postres, tienen que entrar a este curso, ¿vale? Entonces, tienen que ser partícipes de, vayan a pasteleraemprendedora.com.mx para que vean qué es lo que les estoy diciendo. Métanse, todavía estamos haciendo algunos retos. Les conviene, van a haber regalos el día de la presentación. Vamos a regalar unas batidoras KitchenAid. Va a estar, métanse, por eso, métanse, igual hasta ganan una batidora, ¿no? Así de fácil, se va a poner muy bueno, ¿va? Ahorita vamos a hacer todas las preguntas, no se preocupen, ahorita vamos a responder todas esas, ¿va? Y listo. Y otra, para las personas que son amantes del pan de masa madre, ya quedan 5 lugares nada más, va a haber una clase de cómo hacer masa madre y cómo hacer una hogaza de masa madre. ¿Sale? Lo voy a promocionar más después de Pastelera Emprendedora, nada más se los dejo por ahí, y listo, ¿va? Buenísimo. Hecho pues, listo, va que va. Seguimos con nuestra clase. Aquí hicimos el comercial. Vamos a hacer el fondo oscuro ahora. ¿Qué necesitamos? Vamos a cambiar algunos ingredientes. No vamos a cambiar, vamos a agregar unos ingredientes a nuestra base de verdura. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cebolla, zanahoria, apio, ajo, jitomate y puré o pasta de tomate. ¿Sale? Bien importante. Agregamos jitomate, puré de jitomate o pasta de jitomate. Ahí les vamos a hacer, ¿va? Buenísimo.
Y para la base aromática necesitamos tomillo, laurel, pimienta, perejil. Esas no van a cambiar. ¿Estamos claros? Necesitamos igual, lo mismo, el mismo radio de carne, 1 kilo de carne de res o de carne roja con hueso, con hueso, y después 2 kilos de hueso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesitamos encender nuestro horno a 200 grados centígrados. Eso tiene que estar más cachondo que adolescente en Semana Santa. Así. El que entendió, entendió. Entonces, tiene que estar bien caliente eso. Y vamos a poner todas nuestras verduras con los huesos en el horno 30 minutos. Eso se va a poner, hay unas partes que se va a poner así, pues no negrito, pero sí muy dorado. Sale bien dorado. No quiero que le pongan aceite, no quiero que le pongan nada. El mismo hueso va a empezar a soltar grasa del tuétano, ¿vale? Entonces lo vamos a tener así, que va a quedar súper bien. Y 30 minutos. Quieren ir a 40, pero hay que tener ojo, ¿eh? No quiero que se les queme. Eso es bien importante. No quiero que se les queme. Ya que salió del horno, lo sacamos del horno. Apagamos nuestro horno, por supuesto, tenemos nuestra gran olla y vamos a poner toda esa breza con los huesos en nuestra olla. Y ahora sí vamos a poner nuestro laurel, todos nuestros aromáticos, se lo vamos a echar. Y nos vamos con agua. Automáticamente, cuando nosotros pongamos el agua, van a ver el color del fondo. Va a ser una historia totalmente distinta a la que tuvimos con el fondo claro. Totalmente distinta. Y vamos, ¿cuánto de verdura? Ya lo habíamos hablado. Tienen que, digamos, no sé, verdura, a ver el radio. Cebolla, le ponen una cebolla grande completa. Zanahoria, unas 3 zanahorias. Apio, unas 5, ¿no? 5 vetas de apio. Ajos, unos 3 ajos, 4. Ya no le pongan demasiado porque si no, a mí no me gusta esos caldos que tienen, que gana el ajo. No me gusta. ¿Sale? Ya tenemos así todas las verduras, ya tenemos azúcar y empezamos a marchar otra vez. Y lo mismo, la misma onda de la cocción. 4 horas de cocción. A la mitad de la cocción, hacia las 2 horas, volvemos a rellenar. A la hora volvemos a rellenar y lo que vaya a reducir en la última hora y se acabó. ¿Estamos claros? Volvemos a meter. Pueden ponerla, a ver, agua fría. Para mí agua fría es el agua que sale del refrigerador. Esa es agua fría. Agua a temperatura ambiente es el que sale de la llave. ¿Sale? La verdad. Esa es agua de temperatura ambiente. Lo pueden hacer de ambos lados. O sea, no va a ser no se van a ahorrar 2 horas de cocción por ponerle agua caliente. Se van a ahorrar 20 minutos, la verdad. Si tienen que hervir 4 horas, no es igual. Destapado, Adriana, por supuesto. Acuérdense, destapado siempre. Y hay cánones que tenemos que saber. 1, siempre tienen que estar destapados. 2, la cantidad de tiempo que le vamos a hacer. Ahora, es importante que usemos el sentido común. Si van a hacer una ollita de este tamaño, ustedes hacen 4 horas, pues se les va a quemar. Son cantidades fuertes. ¿Estamos claros? De 5 litros mínimo. ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces, ¿estamos claros hasta acá? ¿Sirve agua de garrafón? Sí, por supuesto. Con estas clases, mis tareas de la escuela puede esperar. Muy bien, Kat. Haces bien, vas a aprender más. Ok, Itzel, entendido, destapado. Sí, Juana Chávez, sí. Muy bien, Pinquita. Sally, sí. Inflexifelish dice que no. Acabas de entrar, Inflexifelish. Me preocupa eso. Si acabas de entrar, porque ya vamos en el tercer fondo, todo ha sido como que muy repetitivo, ¿vale?
Todos dicen que sí, súper claro, sí, 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 súper claro, sí, 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 clarísimo, clarísimo. Bueno, no pasa nada. Hay una persona que no dice que no está claro, más o menos dice Esperanza Pliego. Si son de la Esperanza y Flexi, no sé qué, acaban de entrar, ¿se blanquean los huesos antes de meter al horno? Mi queridísimo Pedro, es una gran pregunta. No, en este caso no, porque lo estamos metiendo al horno, ¿sale? Entonces ahí se va a morir cualquier bicho, ¿sale? Ahí no va a haber ningún problema. Entonces, vamos ahí, vamos a hacer como una recapitulación. Importante, aquí añadimos nuevos ingredientes a nuestra brasa, que es jitomate, pasta de tomate o puré de tomate. Eso se va a poner en una bandeja y nos vamos a meter a 200 grados en el horno por 30 minutos. Una vez que salga eso, entonces lo vamos a poner en una olla grande, como para 7, 6 litros, y entonces vamos a poner nuestros huesos, vamos a poner nuestros aromáticos que no entraron, no, repito, no entraron al horno. Ajá, ponemos los aromáticos, echamos el agua y vámonos, marchamos el fondo. Tengo hambre, dice Inflexi. Bueno, pon atención, Inflexi. Vamos a poner 4 horas de cocción. Cuando hayan pasado las 2, volvemos a rellenar. Cuando haya pasado 1 hora, volvemos a rellenar. Y nuevamente la última hora, lo que vaya a reducir, y ahí nos quedamos. ¿Estamos claros? Va a haber examen, dice el Axel. No, pues el examen es que lo hagan en su casa, fregón sus caldos, ¿vale? Bien importante, ¿ok? ¿Estamos claros? Ahora sí, hay alguien que no le quedó claro y que por favor haya estado desde el inicio. Ahora sí, ahora dice Esperanza, muy bien. Dice, yo iba a preguntar por la cantidad de agua, pero ya dijo la respuesta. Muy bien, ya se me antojó el caldito con chile machito. No, imagínate. ¿Eres de Tabasco? ¿Qué pinca? Ya entendí, gracias, claro, sí. También puede echar puerro. Por supuesto, Esperanza, por supuesto que sí. Es una base súper francesa el poro, ¿no? El puerro seguramente es alguien que no es de México, pero sí. Jesús Lechuga dice, ¿qué diferencia hay entre echar los aromáticos al principio y a los 20 minutos antes de apagar el caldo? Hijo, pues la infusión que vas a tener de 4 horas de cocción a 20 minutos, vas a tener un té y el otro vas a tener un sabor impresionante, ¿no? ¿Cómo uso los fondos? Pues Dinora eso sí ya lo había mencionado, para hacer salsas, para hacer caldos, para hacer moles, para hacer adobos, para hacer lo que tú quieras. ¿Sale? Sopas. Mi única pregunta es con el pollo si va a deshebrar. Si el pollo, si va a deshebrar, desbaratar ahí en el caldo y así se va a dar el mejor sabor. Pues Lupita, sí se va a deshacer, queda muy suavecito, pero por eso se va a colar. Siempre todos, fondo de pollo, fondo claro de ternera, fondo claro, oscuro de res, tiene que ir colado. Siempre van a ir colados, todos. ¿Estamos claros? Bueno, ya dijimos que sí a todo, todos estamos bien, seguimos en el mismo barco y seguimos 431 personas, estamos en vivo en este momento. Mi queridísima Sarita me mandó ya mi super sticker. Si alguien quiere mandar super stickers, ya les dije, en la parte de chatear hay una carita. Después está la parte con un número de pesos en donde están los stickers. No son caros, hay de a peso. Y pueden comprar super stickers. Y en likes, ¿cómo vamos? Vamos por 433 likes y vamos por 434 personas. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Eso me gusta más. Listo, pues entonces ya quedamos claros, ya sabemos hacer un caldo de pollo, ya sabemos hacer un caldo de carne roja claro y un caldo de carne, de carne roja, o de res o de ternera, cerdo, lo que ustedes quieran, oscuro, ¿sale? Se van a usar para diferentes cosas, digamos un caldo de res oscuro para una birria, ¡puf! Apaga y vámonos, Ese problemita que tenía el Don se les va a quitar, chicas. Van a ver cómo va a resurgir como todo un gladiador. Buenísimo, que eso es gelatina pura, ¿no? Entonces va a quedar súper bueno. Va dependiendo para un buen mole, un caldo oscuro también. A ver, bueno, eso lo vamos a hablar después, ¿vale? Listo, pero ahí estamos ya. Entonces ya quedamos claros con todo. Y ahora sí, nos vamos con un buen caldo de pescado. ¿Cómo se hace un buen caldo de pescado? ¿No? Entonces, vamos nuevamente. Necesitamos la base de verdura que ya se la deben de saber
de pe a pa para estas alturas. Ahí viene Abigail Reyes, manda un super post de Abigail, muchas gracias. Sarita, muchas gracias. Gracias por sus super stickers. Muchísimas gracias. Uy, ahí ya entró otro también. A ver, este es de Pink. Pinca, llegando tarde, pero soltando ahí ¡qué bárbaro! Muy bien. Muchísimas gracias. En verdad, gracias. Qué bonito. Bueno, seguimos. Vamos por el caldo de pescado, o el fumé, que se le llama, ¿vale? Entonces, seguimos con nuestra base de verduras. Seguimos con la cebolla, la zanahoria, el apio, el ajo y el ajo. Hasta ahí le vamos a dejar, ¿vale? Este no va aquí. Después, la base aromática, tomillo, laurel, perejil. Y ahora vamos a agregar algo nuevo. Vamos a poner semilla de mostaza. Le da muy buen sabor. Aparte es económica hasta decir ya basta. Mucha gente no lo consume, no lo compra y es muy barata. Hanna, mandas un super sticker. Muchísimas gracias, Hanna. Gracias. Se siente bien bonito. Qué padre que le esté gustando la clase. Semilla de mostaza, y vamos a agregar un poco de vino blanco. Pueden poner vino blanco, pueden poner champán, pueden poner cualquier espumoso. Va bastante bien, que no sea de tinto, digamos un lambrusco no vale la pena, pero sí pueden poner un asti blanco, puede ser, está súper bueno. Vino blanco. Hay gente que le pone cerveza, a mí no me gusta. Después de tantas horas, de tanto tiempo de cocción, se acidifica y queda feo, ¿vale? Hecho pues, bueno. Si ve mi comentario, hola. Si ve, a ver, Fabiola, que si no me está... Porfa, Fabiola, no me llenen, porque entonces la gente no puede preguntar si ustedes solamente ponen. Sí ve el comentario, sí, pero no pones. Sí ve el comentario, pero pon la pregunta. No sé qué pusiste. Necesito que pongas lo que necesitas que te diga. Romelia Guadalupe manda un super sticker. Muchísimas gracias, Rome. Muchas gracias. Qué bonito, la verdad. Muchas gracias a las personas que están mandando sus super stickers. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos con nuestro fumé de pescado. Ok. Entonces, el vino blanco es muy importante, ¿va? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos 2 kilos de hueso de pescado con cabeza y cola. ¿Todos los pescados se pueden utilizar, chef? No. Solamente pescados blancos. Huachinango, bagre, cualquiera. Miren, ¿saben qué no pueden utilizar? Salmón y atún. No lo usen. No lo usen. ¿Por qué? Porque son pescados grasos. Y no nos sirven los pescados grasos. Necesitamos todos los demás, excepto el de salmón y el de atún. Bien importante, por favor. Ahí vienen mis hijos. ¿Cómo que 2 kilos de pescado? Sí, 2 kilos de carga, o sea, de hueso de pescado. Cuando están en la pescadería, pues quitan los filetes y entonces que queda el hueso con la cabeza y la cola. Tilapia, vale la pena. ¿Vale? No traje mi libreta de apuntes, Dios mío. Sí, eso me llama muy bien. ¿Qué estás haciendo aquí, Cucurri? Ay, Curry. Bueno, mis chiquitos. Ahí te vi que estabas llorando, mano. Te vi que estabas llorando hace rato. Estoy aquí en una clase, ¿vale? Saluda si quieres, pero necesito terminar, ¿vale? Ya voy a casi acabar. Ya voy a estar allá arriba contigo, ¿va? Diles buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? Lucas Castillo Agudelo. Muy bien. Mándales un beso. Eso. Muy bien. Bueno, ¿me das un chancecito? Ya voy a terminar. Ya vi que otra vez agarraste. Papi, dime. hasta un lado. Ah, sí. ¿Quién está ahí? ¿Quién Papi. está? Mira, papi, eres tú otra vez. Ahí está. Hay alguien ahí en el reflejo. ¿Quién será? Papi, y tú, y yo. Exacto, ¿verdad? Papi y yo. Mira. Sí, mi amor, mira, ahí estamos. ¿Será que te puedes ver? ¿Cómo será? Hasta un lado, papi. Estoy a un lado, papi. Hecho pues, mi amor, anda. Gracias, mi vida. Uy, ese pollo. Ahorita voy, ya voy para allá, un ratito, ¿vale? Gracias, amor. Me sonó los semillos. Bueno. ¿Cuál no tenemos? Sí, pero dame un chancecito, mi amor. Ya casi voy a acabar, ¿va? Tampoco lo tenemos. Eso todavía no los tenemos. ¿Va? Ni este.
Bueno, vamos a seguir. Hecho pues, entonces, son 2 kilos. ¿A qué? Entonces, espero que haya quedado claro lo de los huesos. Ajá. Entonces, tenemos el pescado así. Aquí está la cabeza y aquí está el pescado y la cola. Cuando en la pescadería lo que necesite el cliente son estos filetes, entonces va a quedar el hueso, la cabeza y la cola. Es lo que sirve. Es muy importante que estén frescos. Es muy importante que no estén babosos. Es muy importante que tengan un olor rico a pescado, ¿sí? Pero no tiene que oler mal, no tiene que estar baboso, no se tiene que desprender ¿cómo se llama? La piel del pescado, las escamas no se pueden salir así con el dedo, no, tiene que estar fresco. Importantísimo. Todos los fondos que vayamos a hacer, pollo, res o pescado, tiene que estar súper, súper fresco. ¿Vale? Bien importante. Hecho pues. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a trocear los huesos con un cuchillo, las cabezas, ahí los vamos a tener. Vamos a poner un poquito de aceite en la olla. Eso es bien importante. Un poquito de aceite en la olla y vamos a poner nuestros huesos a que se sellen. Bien selladitos, ¿vale? Unos 10 minutitos, vamos a poner las verduras, pum, ahí se van a empezar a cocer también las verduras, a darle una cocción a estas verduras con los huesos. Y después vamos a verter el vino blanco. Va a soltar un vapor bastante acidificado, si ustedes lo quieren ver. Entonces vamos a quitar la parte ácida de nuestro vino, se va a empezar a reducir un poquito, ¿vale? Vamos a reducir, esta cocción va a tener entre 7 a 10 minutos, esto en total, ya bien cachondo, ¿eh? Y después agregamos agua, toda el agua, bla, 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 bla. ¿Ok? ¿Cuánto lo tenemos que cocer? Yo lo voy a cocer por 2 horas. A la hora que nosotros vayamos a la mitad, o sea, la primera hora de cocción, volvemos a rellenar y después lo que vaya a reducir. Fuego medio alto nuevamente. ¿Quedó claro? Vino blanco, oído, chef. ¿Está claro? El fondo de pescado es muy sencillo. ¿Cuánto vino blanco? ¿Cuánto vino blanco? Litro. ¿Cuánto vino blanco? Está, ya lo decimos. Es muy poquito, es una taza, si ustedes dicen. ¿Cuánto de agua? Pues estamos hablando otra vez de la misma proporción. O sea, estamos haciendo la misma cantidad de agua para todos, pues, ¿no? Claro, chef, sí, claro. Sí, chef, se le pone hoja de apio o solo los tallos, ¿no? Los tallos. Si quieren ponerle la hoja de apio, también se puede poner. Cristel, rellenar hasta arriba nuevamente. Sí, rellenar hasta arriba nuevamente. ¿Cuántos litros de agua? Es que va dependiendo de tu olla también, ¿no? Hay que utilizar el sentido común. Chef, sí, olla, sí. Miren, para tener, si ya hablamos que la cantidad de huesos que estamos utilizando son 2 kilos de huesos de pescado con cabeza y cola, pues imagínense la cantidad de la olla para tener esa cantidad, esos huesos, ¿no? Para que pueda entrar y todavía tener caldo. Entonces es muy importante que igual sí que le vayan midiendo el agua a los camotes, ¿va? O el agua al caldo. Mónica Pascalín dice, oído, chef, igual se blanquea el pescado, no, en este caso no, porque lo estamos llevando a una cocción con el aceite, las verduras y todo. Chef, se tiene que ir limpiando con espuma, siempre hay que ir despumando, siempre. Lo hicimos en todos los caldos, solamente la grasa. ¿Ya te vas para arriba, no? No, es que voy al otro lado. Bueno, mi vida. Ajá, aquí vamos a caer, mi hijo, acá. Sí, estamos claros, siempre en todos los caldos, mientras que está la cocción, pues ir quitando las impurezas. Esas espumas feas sí se van quitando. Magnolia García Muñoz manda un super sticker. Muchísimas gracias. Celebramos su compra. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias en serio a las personas que están mandando los super stickers. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es un hecho. Tenemos que ir limpiando las espumas feas. ¿Por qué? Porque todavía hay sangre en el interior de la carne de los animales, hay sangre en el interior de los huesos. Entonces, esas impurezas, pues no nos cuesta nada ir limpiándolo. La grasa, sinceramente, no se dediquen a estar desgrasando. Les digo, yo prefiero, ya una vez que esté porcionado mis caldos en los litros, dejarlos enfriar
toda la noche y al día siguiente le quito toda la grasa y quedan así como si fuera mantequilla, o lo vas quitando tras, dura, queda dura, ¿vale? Entonces se quita y es muchísimo sabor. Sally Pérez, no salmón ni atún, es correcto. Mi amor, te me vas a caer, chiquitín, te me vas a caer. ¿Va? ¿Estamos clarísimos? ¿Hay alguna duda? Estábamos claros, sobre todo a las personas que entraron desde el inicio. Si me dicen, ¿cómo es el de pollo? Y ya, pero acabo de entrar hace 15. Entonces ahí sí no podemos hacer nada. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Se queda... A ver, estamos hablando porfa, estamos hablando solamente de caldos. No vamos a hablar ni de pasteles, ni de otro tema. Esto es solamente caldos, por favor. ¿Puede repetir, por favor, las verduras? Por favor, sí, Mónica. Cebolla, apio, zanahoria y ajos. Bien importante. ¿Sale? Todo claro, chef, todo claro, chef, todo claro, chef. Clarísimo, clarísimo. Este es menos tiempo, sí, es menos tiempo. Es mucho menor tiempo. ¿Sale? Entonces, para aquellas personas, sobre todo, que son mexicanos. Ajá. Oiga, chef, ¿y un caldo de camarón seco? ¿Cómo lo podemos hacer? Esa es otra, ¿vale? Entonces, en el camarón seco es muy importante. Igual vamos a utilizar todas nuestras verduritas y todo. Yo lo que les recomiendo sí es blanquear, ajá, como lo hicimos en el pollo, blanquear 5 minutitos nada más el camarón seco, hasta menos, hasta 3, porque hay mucha suciedad en el camarón. No sabemos cuándo se hizo, cuándo se puso a secar. Yo no lo pongo así directo, ¿no? Entonces, sí lo que les recomiendo es que blanqueen un poquito y empiezan a marchar nuevamente su caldo, ¿vale? Así es la misma cocción y todo, ¿eh? Y la misma cocción del caldo del caldo de pescado, ¿vale? Ahí sí le pueden poner pasta de tomate, jitomate, y ya los chiles y esas cosas ya se lo pueden poner después. Una vez que ustedes ya tengan el caldo de camarón, ya le pueden poner, que si le voy a poner chile guajillo, que si le voy a poner un poquito de mulato, que si le voy a poner un poquito de esto, ya ustedes ya lo van a poner posterior a esta cocción, ¿vale? Estamos clarísimos con el caldo de camarón. Fuego, dice. Hola, chef. ¿Y el caldo de huesos cómo lo preparo? Pues es que es un caldo... El caldo de huesos es un caldo de res, solamente que son puros huesos. Es mejor que tenga carne, ¿vale? Y se llevan más horas de cocción. Sí, Cristian López, sí, todo muy bien. Ok. Sí, chef, sí, le quiero poner cilantro, póngale cilantro. Sí, chef, sí, para el caldo de pescado. ¿Qué? Tiempo de cocción del camarón seco, ya dijimos, es la misma que el caldo de pescado, el fumé. Sí, muy bien, chef. Súper caldo, perfecto. Listo, pues ya está. Realmente la clase es esta. Esta es la clase de cómo hacer un buen caldo. Ustedes ya tienen ahora un panorama mucho más amplio. Ya van a poder saber hacer un buen caldo de pollo, un buen caldo de res claro, un buen caldo de res oscuro, un fumé o caldo de pescado y un buen caldo de camarón seco. Tienen 5 variedades distintas que son buenísimas, que les van a ayudar excelentemente para sus cosas. Dayan, muchísimas gracias. Entonces, ahí está. Ahora sí nos vamos con preguntas solamente de caldos, por favor. Disculpe, tiempo de cocción del camarón, la misma que el caldo de pescado. Si no vieron el caldo de pescado, ahora que termine el en vivo, van a poder ver la repetición y lo apuntan perfectamente bien. Pondré en práctica los caldos, dice Pinca. Eso, ok, dice Hanna. Gracias, dice Patricia Velasco. Wendy dice muchísimas gracias. Mi banda de Instagram. Si a ustedes les gusta la pastelería, hago aquí un pequeño, ¿cómo se llama? Un pequeño eslabón. Si a ustedes les gusta la pastelería y les gustaría estar en pruebas distintas cada semana, nosotros tenemos un grupo en Instagram que es de suscripción. Pagan 89 pesos, o sea que son menos de 3 pesos diarios para poder estar en esta suscripción. Nos la pasamos muy bien, hacemos pastelería, hay veces que hacemos cosas saladas y se pone muy padre.
¿vale? Entonces, si ustedes quieren ser partícipes de ellos, siempre solamente tienen que ir a mi perfil de WhatsApp, de Instagram, y ahí dice suscripciones. Le dan clic ahí y listo, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Dice, súper valiosa la información. ¿Cómo hago un caldo de res verde? Madre mía, jamás había escuchado eso. Pero yo creo que hay que ponerle, pues, yo creo que chile poblano y perejil. Gracias, chef, caldo de verduras, perfecto. Dayan da un súper sticker, muchísimas gracias, muchas gracias. Súper recomendada la suscripción en Instagram, dice Dayana Meraz, muchas gracias. Oneivi Bacheco dice, entiendo todo, después de hoy lo haré así, perfecto. María Antonieta Arbizu dice, maestro, ¿algún momento nos dará una plática como práctica? Con práctica, no, sinceramente, no. Digo, cuando hago este tipo de clases en vivo, es como si estuviéramos tomando teoría, ¿vale? Teoría. Sí hago, a veces hago en vivos hacer alguna receta, pero no es esto. Imagínense, son 4 horas de cocción. Imagínense una clase de 4 horas. A mí me dijeron que la mente aguanta, la cola no, así que es difícil. Gracias por sus consejos. No, hombre, gracias a ustedes. Chef, disculpe, ¿cómo se blanquea el camarón? Agua hirviendo, se pone el camarón, 5 minutos, se saca esa agua y marchamos nuevamente el caldo. Gracias, mi queridísimo chef, por compartir sus deliciosas recetas. Dice Betty. Teresa dice, a mí sí me gustaría la pastelería. ¿Cómo me inscribo? Entra a mi Instagram y en mi ¿cómo se llama? En mi perfil, ahí dice suscripciones o VIP con el chef José R, le das clic y listo, 89 pesos al mes, no es nada, no es ni una ida al bendito Oxxo, es tan barato, ¿vale? Y van a tener teoría fregona, van a tener gente que, miren, en verdad lo más bonito es el grupo que tenemos. Todos nos ayudamos, todos son amables, nadie dice, yo sé más y mira mi presentación. No, porque la presentación tiene que ser conforme a la receta que es mía y tienen que ser todos iguales. Entonces ahí todos somos desde cero, ¿sale? Todos somos básicos. No es para profesionales, no es para profesionales. Gente que le gusta cocinar y hacer cositas ricas en casa. Hola, chef, primera vez en el canal. ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué pasó, Pepe? ¿Algún tip para el azúcar de las donas? Perdón, Pepe, es que estamos en una clase de caldos, entonces solamente estamos tomando en cuenta cosas de caldos, ¿vale? Dice, Zurita, chef, saludos desde Tabasco, va a venir a la Feria Nacional. Uy, hermano, desde el sexenio pasado desde el sexenio pasado ya no invitan a los que invitaban antes. Y yo llevaba desde el primer festival y ya no. ¿Qué te digo? Lupita Ordaz manda, chef, el sellado de los huesos de pescado es con aceite de oliva, con el que ustedes desean poquito, ¿vale? Ok, muchas gracias. María dice, saludos, bendiciones, querido chef. ¿Se puede concentrar más el caldo para formar cubos? Sí, pero esa es otra forma de lograrlo. Solo qué cantidad de carne, pollo, pescado. Mónica, en la clase lo mencioné, ahorita en la repetición lo puedes revisar. Macrina Mojica dice, muchas gracias, chef, por compartir sus conocimientos sobre los caldos. Saludos y bendiciones de San Francisco, Campeche. Ninguna duda, dice Tere, gracias, chef, Dios lo bendiga. Gracias, chef, por compartir conocimientos. Dice Clau, Irma, Itzel, dice, quedó claro, chef. Perfecto, gracias, chef, por regalarnos conocimientos. Dice Elizabeth Guadalupe, dice, hola, chef, el caldo de pollo lleva un poco de vinagre blanco. No le pongan vinagre, se van a cargar. Buena pregunta, no le pongan vinagre, por el amor de Dios. Una cosa es vino y otra cosa es vinagre. Un caldo de pescado de verduras son las más recomendables. Sí, pueden, a ver, para aquellas personas que quieren hacer caldo de verduras, pues yo creo que es el más sencillo. Simplemente es poner las verduras, el agua, empiezan a marchar. Ahí no hay necesidad de 4 horas, yo creo que con 3 horas o 2 horas es más que suficiente. Y pueden poner más verduras. Importante. Buena pregunta la del caldo de verduras. ¿Qué no recomiendo en los caldos de verdura? No le pongan pimientos. Pimiento rojo, amarillo, verde, no se lo pongan. No le vayan a poner brócoli, no se lo pongan. No le vayan a poner, ¿cómo se llama el blanquito el primo del brócoli? Ay, no me acuerdo cómo se llama.
Bueno, ahorita alguien me va a ayudar y lo va a escribir, estoy seguro. ¿Sale? Blanca dice, claro, se muele el tomate, chile. No, pero eso ya es una sopa. Un caldo tiene que ser el jugo de. Es coliflor, exactamente, coliflor. ¿Por qué no se ponen este tipo de verduras? ¿Alguien me puede decir? ¿O alguien que cree que por qué no se puede poner este tipo de verduras? Coliflor, brócoli, pimientos, ¿por qué no se puede usar o no se debe de usar? Gases, Abigail. ¿Y cómo se generan los gases, Abigail? Porque inflaman. ¿Pero por qué inflaman? Porque generan gases. A mí me quedó claro la clase del fondo. Creo que algunas personas piensan que son como sopas. Sí, no son sopas, María. No, así es. Fermentación, mi queridísima Cristina Morán. Es correcto, tiene una cantidad fuerte de azúcares. Y eso va a generar fermentación. Y a fermentación vamos a estar acides, se van a acidificar sus fondos y vamos a ir. Nos cargamos durísimo. Entonces, por favor, no me utilicen ninguna de estas verduras. Es bien importante. No utilicen estas verduras para hacer caldo de verduras. Si llegan fuera, pues pueden. Si van a hacer un fondo, un caldo oscuro de verduras, les recomiendo que le pongan portobelo. No hay necesidad de ponerlo en el horno. No. Portobelo. Le dejan caer un portobelo ahí y eso se oscurece. Pero es que es una joya. Va. Listo, pues ya lo tenemos. Les he dado una super clase de bases de cocina. A mí esta clase yo creo que no la daba desde hace 25, 30 años, yo creo. Por ahí, cuando fui docente en universidades. Yo siempre he sido maestro, siempre he sido docente. Y me encantaba dar bases. Amo dar bases de cocina. Me encanta. Entonces es la base. No puedes hacer nada si no conoces la base. No puedes evolucionar, no puedes desarrollar nada si no conoces las bases, si no solamente estás copiando. Pero es eso, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Ya nos fuimos 1:10, pero yo creo que valió mucho la pena. En serio, millones de gracias a todos. Espero que haya sido de bendición para aquellas personas que les gusta la cocina y hoy por hoy aprendan a hacer buenos caldos y que por favor dejen de comprar polvos, ¿no? Si ustedes ya lo saben hacer súper bien y van a quedar exquisitos, ¿va? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana para otra clase. Díganme qué les gustaría. Por favor, díganme en los comentarios acá abajo. Oye, me gustaría de esto, me gustaría de esto. No voy a hacer clase de cocina. Esto es teoría, ¿vale? Para que nosotros aprendamos más a cómo saber jugar en la cancha, ¿va? Hecho pues, muchísimas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Y chavito, para aquellas personas que llegan tarde, vean la repetición. ¿Qué es lo que me ayuda? Denle like. Por favor, agarren este link y pónganlo en sus grupos de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, para que a alguien le va a servir de bendición este tipo de clases que son completamente gratuitas. No les cuesta nada a ustedes, pero le puede servir y ser de bendición para otras personas. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Yo soy el chef José Castillo. Buenas noches.